El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Zero Silence, un programa de alto voltaje en noticias nacionales, internacionales y locales que analizan temas candentes en política. Siempre hay algo que hablar y alguien a quien invitar para que lo cuente sin censura o, como se dice en buen castellano, sin pelos en la lengua. Zero Silence, solo por Doral Voice Radio, haciendo comunidad. Estimadísimos, y ahí va la señal de que estamos al aire, vivo directo desde el casco central de Miami. Alberto Peroch llegándole por este micrófono, dándole la bienvenida a nuestra hora de Cero Silencio. Hoy martes, y bueno, que viene movido, y le llegamos a ustedes por nuestra cabina técnica de Doral Voice Radio, a los controles Eduardo el Junior, y empezamos el día de hoy. Bueno, ¿qué les puedo decir? Entre lo de siempre, ¿cómo se puede empezar a hablar de Donald Trump, sí, o de esta administración? Desafortunadamente tenemos que volverlo, porque ya se está poniendo aburrido el tema de Hormuz y de Irán. Pero señores, si lo ven desde un punto de vista político correcto, atención, los demócratas cabalgándole detrás de la nuca a Trump, porque los midterms vienen y quieren demostrar que se metió en un chicharrón que no logra controlar. La verdad es otra, la verdad que es el único presidente en los últimos 45 años que le ha hecho frente a esta situación, mientras los demás nunca hicieron nada. Les repito, Obama firmó un acuerdo que, si ustedes creen que este memorándum es muy poca cosa, pues el documento famoso y supuestamente que firmaron con Irán les dio una cantidad de dinero que acompañaba a ese documento. Hay que ser correcto, tampoco era plata de la gente que pagamos impuestos, era plata congelada a una administraciones o régimen, porque vamos a llamarlo por lo que es, en mala conducta y sponsor de terrorismo, los cuales Obama, con mucha impaciencia, se la arregló para hacerle llegar aviones enteros con pallets de plata en cash. Eso no pasó, obviamente, por el Congreso. Fueron miles de millones de dólares que fueron a cambio de pórtense bien, no me hagan quedar mal, y aquí les viene un documento que me lo van a firmar a cambio de todo este billetal, donde estas son las condiciones. Uno, portarse bien, y los vamos a rechequear constantemente para que no tengan poder nuclear y no se pongan a refinar uranio de ningún tipo, de ninguna manera, y en estos centros deben ser controlados. Uranio no pueden comprar, uranio no deben obtener y uranio no deben de refinar hasta los niveles donde efectivamente debe estar controlado lo que tienen, pero lo que deberían de recibir no lo puede, aparte que son un país sancionado. Entonces empiezan las sanciones y efectivamente, como no se podría, cuando después pasó de todo, desde la época de Clinton les recuerdo que hicieron ataques, y todo eso son cosas de brazos armados que al final del día son facciones de Irán, vienen prepago y son, para hablar en buen venezolano, el brazo de colectivos de Irán para crear caos, terrorismo, llevar adelante sus misiones de terror, odio y muerte. Ok. Ahora, aparte de oprimir a su propio pueblo por los últimos 47 años, cosa que han hecho desde el segundo día que agarraron el poder, porque en el primero gran fiesta popular y después al segundo día dice, bien, ya los tenemos a todos hinchaditos de comida y todo, y ahora le vamos a dar la noticia a ver cómo digieren. Y efectivamente allá en adelante fueron 47 años de violaciones, abusos, presión, presión y prisión, ok, y bueno, rasparon mujeres, menores, le dispararon a gente desarmada. Siempre y cada programa les pinta una realidad que efectivamente la gente tiende
a olvidar o a decir, bueno, tampoco así. No, exactamente así y peor. ¿Ok? Y evidentemente, basado en eso, cualquier tipo de acuerdo con una especie de psicópata de esa manera es bastante complicado. Entonces, no es todo una maravilla cuando son demócratas, con una prensa que los pone, que todo es doradito, todo es flores y rosas, todo está escrito tan bien, todo está al pie de la letra, una maravilla, y que todo en paz, sin cañonear a nadie, con esa suavidad de Obama, el cual después resulta que bombardeó 26,000 blancos sin pedir un solo permiso al Congreso. Se dejó pasar por debajo de cuerda el ISIS, que también recibía billones de dólares, y de paso con una salida de Irak, una porquería de salida, dejó jeeps, cañones, logística, adelanto en comunicaciones, fusiles, armas, municiones, howitzer, bazooka, lo que ustedes se ve, jeeps, tanques, transporte y helicóptero. Ok, con eso se movía ISIS. Y digo, no importa, eso no cuenta nada, eso lo pelamos rápidamente. Resulta que la pelazón rápida de la cual él hablaba, estos tipos se expandieron en casi 28 países. ¿Okay? Decapitaron cristianos, católicos, destruyeron iglesias y simbología católica, gritaban a los cuatro cielos a todo volumen, obviamente muerte a América y a Israel, aniquilación, y iban a no descansar hasta llegar al Domo del Vaticano para clavar su bandera negra. Estilo pirata ahí con todas sus inscripciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y el Papa hablaba de amor, darle besos, y esta gente los besos no los quería, a menos que fueran de menores de edad. Y efectivamente de besar al Papa no le interesaba, quizá decapitarlo hubiese sido mejor, pero bueno, como la iglesia no puede decir, entonces los vamos a cañonear, bueno, la idea era que Dios nos ayude, y si me arrancan un cachete vamos a poner el otro. Bueno, esta gente no lo ve como una amabilidad, lo ve como una deficiencia, lo ven como miedo, y como ellos conquistan a punta de terror, pues bueno, miedo es lo que ellos esperan recibir, y es justamente el ambiente perfecto para ellos poderse potenciar, nadar como tiburones en su agua, porque esa gente lo único que conoce es el miedo, ¿ok? Y no hay otro idioma. Entonces, negociar con esa gente es muy difícil, y bueno, después Obama, antes de irse, dijo, bueno, se necesitará unos 10 años para tumbar a esta gente. Debo admitir que no le di importancia de vida, de verdad, no me digas. Pero bueno, seguimos adelante, fue un placer ser su presidente, 2 veces hombre de color, 2 administraciones, mire qué maravilla. La economía daba asco, el país no tenía dinero, hubo que cancelar los programas de la NASA, y todo lo demás que nunca se viene a saber, porque al final cuando se viene a saber es años después, donde evidentemente por alguna razón u otra salen documentos desclasificados, y también cuando salen documentos desclasificados, pues bueno, para que ustedes se den cuenta, horríficamente, horrorosamente, ¿ok? Les puedo decir que la prensa se porta corrupta con noticias falsas y tapan toda narrativa que sea contraria a la de la administración demócrata liberal, la cual maneja fondos, paga de todo, les hace llegar de todo, y al final están comprados. Les voy a dar un ejemplo. Tulsi Gabbard, en su acto final, ustedes saben que era la jefa del Departamento de National Intelligence, ¿ok? De la Agencia de Inteligencia Nacional, y ahí del DNI, ¿ok? Que es el Departamento de National Intelligence, y sus desclasificaciones sobre el COVID-19, por ejemplo, y todos los liqueos del asunto del laboratorio, y cómo escondieron absolutamente todo lo que sabían, que no era el murciélago cagón, que no era estas cosas de que en un mercado en Wuhan se les escapó la cochinera, alguien se la comió, se la pegó a Pepito, se la pegó al vecino, y así llegamos a
a todas partes del mundo, cerrándonos en nuestras casas, evitando ir a funerales, no pudiéndonos casar y ir a un matrimonio, no poder entrar a las clínicas encerrados en su casa, pero sí podíamos ir, por ejemplo, a funerales demócratas, porque eso sí se necesitaba hacer ver que había gente y por alguna razón el virus no mataba a nadie allí. Todos enmascarados para no recordarnos tampoco quiénes eran los tontos útiles cuando fuimos al velorio. Fuimos no, porque yo no fui, pero bueno, la gente fue. 10,000 personas en las condiciones de COVID salieron igual, junto a Nancy Pelosi, que decía el primero que agarre en el funeral de su papi, su mami, su tía, su abuela, va preso, porque las normas son normas, y aún así salieron 10,000 personas al funeral de Floyd, que era el delincuente, el criminal, pero como era de color y ellos necesitaban tener el voto de la gente de color, querían demostrar que los querían tanto que estaban tomando turnos y estaban arriesgando ir al funeral de este señor, que le dieron unos funerales de Estado prácticamente a un delincuente. Así que bueno, que después los policías, algunos fueron presos, otros no, pero la verdad que la mayoría no, porque evidentemente el tipo se estaba resistiendo al arresto, y la autopsia al final dijo la verdad, que el tipo estaba tan embebido que evidentemente tenía de todo droga, el tipo evidentemente se estaba asfixiando y tenía niveles de fentanilo, así que el tipo, y de paso estaba en una esquina y estaba con un paquete de billetes de $20 porque el negocio de él era pasar billetes falsos. ¿Qué tal? Así mismo. Así que efectivamente usted sabe cómo se maneja eso, ¿no? Imprimir la plata y un billete de $20 que de baja denominación no llama la atención y de paso se lo cobran 5 de verdad y usted se lleva uno de 20 de mentira, supuestamente indetectable, y usted se gana $15 en poder adquisitivo, y ellos se ganan 5 de verdad. ¿Qué tal eso? Bueno, pero si eso no es ilegal, eso es poco cosa, imagínense cuánto los hacen, cuánto lo hacen, imagínense la cantidad de dinero que está ahí falsificado y que anda en el sistema. Pero bueno, no importa, porque para los demócratas todo está bien, todo es chévere, todo hay que entender y todo está bajo control, no se preocupen hasta que estallan una bomba impresionante. Entonces, lo que les quería leer era efectivamente, miren esto de cómo tapan la mayor cantidad de canales y plataformas, liberales, obviamente, fíjense ustedes, cuando sale la desclasificación, la verdad de los files, con prueba, son millones de páginas de email, de comunicaciones, de mensajes por WhatsApp, de mensajes de texto, de cartas, de documentos, de memorándum, de por debajo de la mesa, por arriba de la mesa, grabaciones de llamadas, por esto los transcritos de esas llamadas, etcétera, de declaración de testigos, de whistleblower, que son los silbadores, los que echan el cuento, dice, mira, yo fui a denunciar esto y a mí no me creyeron, me taparon la boca y casi me metieron preso, algunos fueron hasta presos, ¿de qué estás hablando tú? Así como fueron criticados todos los conspiradores teóricos que decían que no se trataba de ningún murciélaguito, el COVID, y que esto era plata, que había sido mandado del gobierno de Obama, efectivamente, a través de Fauci, el gran doctor, que de doctor tiene lo que tengo yo de Masterchef de sushi, evidentemente, y que utilizaban laboratorios donde mataban a perros beagle, hacían experimentos insensatos, toda esta gente capaz que estaban clonando gente. Justamente Obama dijo, esto hay que mandar la plata para afuera porque no lo podemos hacer aquí, porque le cayó la parte religiosa, hasta el Vaticano entró, los católicos, los evangelistas, todo el mundo dice, actuar a ser como Dios, no vaya a ser que esto en genética haya un error y aquí vamos a tener algo interno que puede ser una hecatombe. Entonces nada, ellos simplemente dijeron, ¿sabes qué? Vamos a decir que tienen razón, nos ganamos unos puntos, no perdemos esos votos, nos damos cuenta de decir sí, es verdad, no perdemos los votos católicos, evangelistas, bíblicos, por llamarlo así, y a este punto vamos a exportar esto. Mandaron la plata y se le ocurrió nada más y nada menos que dárselo a nuestro enemigo, no tan amigo, que al final resultó ser tremendo enemigo, muchos no se han enterado todavía porque no lo cubre, China,
¿Qué podría salir mal? Pues bueno, esos experimentos los hicieron, lo sabían, se les escapó el virus, ¿ok? O simplemente lo implementaron, como dijo Hillary Clinton. Ah, caramba, el COVID, esto es una oportunidad que no podemos perder. Dicho y hecho, ese COVID lo que hizo fue sencillamente encerrarnos a todos en la casa, vivir de unos cheques mientras tanto, es correcto, nunca se los cobraron a China no le pasó nada, y en el interín obligarnos a votar por correo. Ese voto por correo lo ganó enteramente Biden. ¡Qué casualidad! Porque la gente que también tenía miedo del COVID, obvio, y de paso, lo peor de todo, nos obligaron a meternos esa porquería por vía sanguínea de una cosa que se inventaron ellos, donde ya había pagos y ya habían preparado esas inyectadoras listas con el antídoto supuestamente, el paliativo, ¿okay? Donde se registraron millones de muertos a causa de fallos de corazón, problemas, mujeres embarazadas también perdieron feto y vida, tuvo todo tipo de complicaciones cardíacas y respiratorias, y la gente todavía está pagando esto de haberse polucionado, como se dice, o sea, de verdad metido esa basura. Los que no iban y tenían que ser obligados, no sale de su casa, se pone esto, y si uno me muestra la tarjeta, usted no se monta en ningún avión, usted no va para ningún lado, no viene a la oficina y pierde su trabajo. Y el personal militar que no se quiso inyectar, los echaron a todos a la calle. Perdonen, no, pero es el gobierno de Trump, que son nazis. El gobierno de Biden nunca obligó nada a nadie. Pero ¿y ustedes dónde viven? ¿Y qué? ¿Se les olvidó? Bueno, en vista que les pinté ese panorama, y usen la máscara, y ustedes ven la gente con máscara, solos, sentados en el carro, con los vidrios subidos, con máscara. Obviamente atrás había un sticker que decía, viva Biden, vote Kamala. Obvio, no se le olvide. Y el loco con una máscara encerrado dentro del carro solo, porque si abre la ventana el virus lo va a matar. Pero si va a un restaurante, evidentemente se sienta en la mesa y el virus le volaba por encima, y si usted gastaba plata, evidentemente en el restaurante, eso no era ninguna cosa política. Entonces, para no evitar y perder ese voto, porque lo iban a matar de hambre, el virus no mata a la gente que va a restaurantes, pero el virus sí mata si usted va a votar republicano personalmente. Vote por correo. Más o menos yo no le estoy exagerando, porque eso al final fue lo que pasó. Los resultados están escritos ahí, y por eso se está llamando también a que se robaron las elecciones del 2020. Eso va a ser demostrado en otros papeles que fueron desclasificados, lo cual la prensa liberal no informa, y mucha gente no está enterada de lo que va. Pero miren esto, los mayores networks, los mayores canales, plataformas, media de noticias y programas, miren el tiempo en el aire que le pusieron a la noticia. O sea, no airearon esta noticia para nada. Fox, 48 minutos en total, en varios segmentos llamados Special Report, Jesse Water Prime Time, etcétera, etcétera, Hannity, Godfield, se habló de esta desclasificación, de la verdad, de quiénes estaban involucrados y de cómo ocurrió una de las grandes tragedias de Estados Unidos. Millones de muertos. CNN, le declaró, le destinó y se ocupó del caso, exactamente le dedicó 0 minutos. MSNBC, que se rayaron a tal punto, pero a tal punto que ahora ya no se llaman MSNBC, ahora se llama MS Now. Eso es como un nombre para decir MS ahora, porque el de antes, bueno, le mentimos que, bueno, Pinocchio era el presidente de la empresa, del canal. Así que cambiaron nombre. Exactamente le dedicaron 0 minutos a la noticia. ABC News, las noticias en ABC, 0 minutos. CBS, 0 minutos. NBC, 0 minutos. Está bien. Y ese apagón de noticias, ¿a qué se debe? Los americanos no deben saber la verdad. ¿Por qué? Porque vienen los midterms.
Y hay gente que todavía está pensando que el COVID es por la caca de un murciélago malo, de un vampiro, que si nos chupaba la sangre era mejor. ¿Ok? A ese nivel de estupidez, a ese nivel de manipulación, a ese nivel, el Canal 8 de Venezuela pareciera premio Pulitzer. Ustedes, premio Emmy, ¿ok? Premio lo que ustedes quieran, ¿ok? Ok, premio Oscar en comparación a esto. ¿Ok? Ok, y no los estoy disculpando. Entonces, entiéndanme cómo se hace la noticia. Bueno, vamos un poquito más allá para que ustedes hablen de noticias. Por eso existen programas y aquí estamos nosotros dedicándonos sin ganar un centavo y sin absolutamente nada, por lo menos yo, que no me gusta que me den nada porque después por darme 100 pesos me van a decir, ah, no, pero eso no lo puede decir. Esta boquita al final dice la verdad y esto sale así. Starmer, que ya lo anunciamos ayer en el programa, renuncia. Pero también, ¿cuál es la razón? Primero, porque obviamente Trump le pasó un mensajito diciendo, mira con qué voy a exponerte. Al tipo, evidentemente, la mañana siguiente salió, después del desayuno, par de huevos fritos, etcétera, bien puesto, porque el tipo tuvo que agarrar el micrófono, inventarse unos resultados económicos para por lo menos poder salvar, porque arruinó a Inglaterra en todo sentido. Metió la pata como aliado porque hizo unos papeles terribles, le negó el aterrizaje a Trump en los aeropuertos y como país de la OTAN, ¿okay? Dejó que ni siquiera aterrizaban los aviones, tuvieran soporte logístico ni nada, y no le mandó barcos en ayuda por el asunto de Irán y el estrecho de Hormuz, y tampoco las compañías de seguro, la más grande, ¿okay? La Lloyd's de Londres, que es centenaria, ¿okay? Epopeica, épica, ¿okay? Esa es la compañía más potente para seguros navieros, sobre todo, ¿okay? Y dijo que no le iba a asegurar nada, así como para ponerse la más difícil a Trump. Eso es porque es aliado. Imagínense, si no era aliado, seguramente se pone un turbante en la cabeza y empieza a hablar en farsi. Entonces, claro, imagínense ustedes esa situación a ese nivel, y encima les voy a dar la verdadera noticia a la cual le dedicaron cero BBC de Londres y todo lo demás, esos grandes canales socialistas, donde imagínense ustedes, hace pocos meses, qué desastre, Trump le echó la culpa al de BBC porque había publicado un artículo en contra de él, y claro, estaba manipulado, estaba editado, era falso con tal de rayar a Trump. Entonces después, cuando vino la parte de Doge, que lo manejaba Elon Musk en aquel momento, y le empezaron a rayar los Tesla, a explotarle los Tesla, porque no les gustó que dijeran por dónde venía el fraude. Y ahí vienen dos cosas muy importantes. El USAID, que lo manejaba el Departamento de Estado, y prácticamente en la administración de Biden, en cambio pareciera que fuese un departamento solo para no involucrar al Departamento de Estado, pues le daban billones de dólares en nuestro pago de impuestos, y la BBC de Londres había recibido 1.2 billones de dólares. Billones de dólares. Un canal inglés para hablar mal de Trump. Entonces, con mi plata, y yo que soy trumpista, estaban pagando, con mi plata, con la plata de todos nosotros, es para hablar mal de Trump. Para eso le van a dar la plata. Dicho y hecho, cuando eso es lo que hacían, al final lo pillaron, lo iban a demandar por 2 billones de dólares a la BBC de Londres, y decidieron votar al CEO, al director de años de la famosa BBC de Londres. Cría cuervos, cría fama y acuéstate a dormir. ¿Ok? O sea, lo volvieron un canal socialista lleno de mentiras que obviamente no publicaba, y se metieron en el otro chicharrón donde nunca cubrieron el caso de su propia gente, y para estar del lado socialista de un stammer, un wokista, porque son woke también, todo es marisquerías y cosas raras, ¿ok? Y todo es inclusión, y todo es transvestite, y todo es en contra de los islamofóbicos y la invasión que le ha llegado a toda Europa, de los cuales los ingleses están tan mal parados que hasta Rey tuvo que salir diciendo felicidades por Ramadán, y en Navidades felicitó a los católicos, a los cristianos, y también tuvo que felicitarle, dijeron, felicítame a los musulmanes. Imagínense el punto donde los mismos musulmanes, bien o mal, habrán dicho, y a este que le pica si esta fiesta no es mía. Pero bueno, muchas gracias, pues, lo que sea, con tal de evitar de que esta gente se pongan bravos y les tumben lo que les van posiblemente a tumbar si no vienen unas cruzadas y se saca de encima a esa gente, porque la cosa no va mal, va tan mal como que se descubrió finalmente, y no lo pudieron tapar más,
¿ok? Con la colaboración de la prensa que los tapaba, por ahí el público se pudo dar cuenta, empezaron a marchar y se expuso a nivel de policía y esto, que habían 250,000 violaciones de mujeres blancas, rubias, inglesas, incluyendo menores. ¿Qué tal? 250,000 personas. Es 250,000 de personas durante la administración de Starmer, en un país que iba mal, donde imagínense ustedes, cuando apuñalaban a un inglés, resulta que a uno lo dejaron en la acera, con 3 puñaladas, casi se muere. Lo arreglaron y lo agarraron al pelo, que casi preferían que se muriera, para que no abriera la boca, y cuando el tipo vino a decir, fueron él y el otro, etcétera, etcétera, quiero justicia, lo clavaron en la cárcel a él, por haber dicho y por haber ofendido a esa gente, diciéndole algunas cosas indebidas, cuando esa gente no le dijeron nada, simplemente lo apuñalaron y lo querían matar. ¿Qué tal? Y se salvó por un pelo. Eso fue un caso donde la víctima va preso y hay que beneficiar a los malefactores. ¿Qué tal? Eso le explotó a tal nivel que la gente dijo, basta ya. ¿Ok? Basta ya. Escucha lo que digo, basta ya. Eso le explotó en la cara a este señor y la prensa no comunicó y tapó todo. El señor Starmer el lunes dijo, bye bye love, y se fue, hablando pendejada de que él había hecho, él estaba de acuerdo cuando no estaba de acuerdo con lo de Irán, él, mire que hemos logrado con la economía, cuando están endeudados, que la cosa es una cosa terrible, cuando los impuestos que paga esa pobre gente, una cosa espantosa. Hoy se están empezando a organizar grupos británicos de los hombres que dicen, y las mujeres que se encierren en la casa. Esto es capítulo nuestro. Ya nos cansamos de calle, marchar y todo. Vamos al meollo de la situación. O resuelven y por favor anótense en estos grupos, todos juntos. Si va uno preso, nos tienen que meter presos a todos. Y no hay espacio para todos. Uno para todos, todos para uno. Anótense los ingleses en el exterior también, en estas listas que no son para dárselas al gobierno, estos son para protegernos, para saber que un hermano, un británico en la pelea fue agarrado, maltratado, enjaulado o asesinado. Esto nos la van a pagar. Vamos camino a exactamente recuperar nuestra nación. El Imperio Británico, que terminó siendo una isla encerrada, invadida, a un punto de que no están teniendo niños, eso es decisión de ellos, mientras que todos estos islámicos radicales que van y se radican allá en Inglaterra y los importan debido a que el socialismo ya no jala y nadie les compra las pendejadas que hacen, las agendas porquerías, la plata que regalan y gastan con tal de quedarse en el poder, porque lo que hacen es importar votos. Alguien dirá, ah caramba, pero eso es en Inglaterra. Eso es correcto, eso es en Italia, y la Meloni trató de pararlo, no hubo manera, y por el otro lado, en España, para que le cuento cómo están, y Sánchez dijo, debido a que la gente no vota por mí, vamos a importar los votos, y estos están todos importados. El punto en Inglaterra ha llegado a tal nivel, pero a tal nivel, que efectivamente cuando hacen la recluta para el militar, son jóvenes. La mayor parte son islámicos, radicales, radicalizados en los colegios y por sus familias, al mismo nivel, donde sus alcaldes de sus sectores y sus pueblos también son musulmanes radicales, porque claro, como votan, eligen a su propio alcalde, y después del alcalde se va, el alcalde de Londres, ¿de dónde creen usted que es? Hasta tuvimos un musulmán, no, yo no soy inglés, pero ellos tuvieron un primer ministro indio, de la India, de origen, obviamente, ¿ok? Y era musulmán, ojo, y no lo hizo para nada mal, no lo hizo tampoco bien, y como verán, miren cuántos primeros ministros han pasado por ahí en cuestión de estos últimos 2 años, ¿ok? Thank you y hasta luego. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la economía no va, no anda, ¿ok? Se endeudaron y con todo que se separaron de la Unión Europea y no tenían ciertas condiciones con las cuales tiene que jalar todo el mundo ahí, ¿ok? Farage, que era el pro-Trump, había dicho, esto no va a funcionar.
no votaron por él, no ganó él, no aplicaron las teorías de Trump y efectivamente, señores, esto es lo que hay. Están muy mal parados. Eso va hacia las cruzadas, porque para quitarse eso de encima yo quiero ver. La curiosidad mía es una, ¿cómo piensan ellos quitarse del medio gente que ya nació en Inglaterra, porque tienen años en eso, y son ingleses, y son jóvenes, y están radicalizados, y no se puede decir que no son ingleses? Nacieron allí, tienen los papeles, y están de cuerda ahí, que después tienen su propia cultura, no tienen ninguna intención de adquirir la tradición inglesa de verdad, comen su comida y no la inglesa, viven en guetos entre ellos, donde los ingleses no viven, porque qué va, ¿ok? Y si tengo una hija hembra, pero ni que me regalen el penthouse, el edificio más importante, porque ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿ok? ¿Sabe lo que son 250.000 de violaciones de menores y mujeres jóvenes inglesas violadas en lo que va de año? Señores, ese es el punto. No en 8 años, en lo que va de año. En lo que va de año, señores. Bueno, lo que va de año. En un año, ¿ok? Esos son los cálculos. Todos guardaditos, todos calladitos, para no se enteren la porquería. Le costó el puesto a este imbécil, ¿ok? Así mismo, ¿ok? Bien, ahí lo tienen. Canadá no es que esté mucho mejor, para que lo sepa, bajo otra especie de imbécil, que era este señor Trudeau, que ahora anda con la Katy Perry, la cantante, y anda así como un adolescente dándose besitos, etcétera, etcétera, y entonces la prensa le toma fotos, y después de haber arruinado a Canadá a un punto que cuando habló con Trump le dijo, o sea que si no hacemos el comercio como dices tú, que es completamente negativo para los Estados Unidos, tú no puedes absorber lo que sería una corrección. Es correcto, es bueno para ti y sería bueno para nosotros. Si nosotros no perdemos la camisa en este encuentro comercial, tú no aguantas un embate de 200.000 millones de dólares. No, no. Y el GDP se descubrió que era verdaderamente una papilla. 1.9 trillones de dólares y Canadá es un G7. ¿Ok? Es uno de los países G7. ¿Sabes lo que es 1.9 trillones de dólares? No al año. ¿Ok? No al año. En 8 años de Trudeau. Sí, pero no, oye, yo no sé si no se hubiesen robado lo que se robaron en Venezuela. No, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? O sea, imagínense ustedes, okay, y eso es un G7, donde no tienen de verdad para armamento y Estados Unidos tiene que protegerlo, donde no tienen para tener de verdad una fuerza para poder tener sus fronteras como debe ser, donde la gente paga impuestos brutalmente, es una cosa impresionante, y donde tienen el estado más rico de ellos, es el estado de Alberta, que es por allá Edmonton, ¿ok? Donde se produce, ahí sí, ahí se produce petróleo, ahí se produce madera, ahí se produce, ahí tienen hasta ganadería. El frío que hace allá arriba es impresionante, pero ese sí es el estado que genera muchos bienes para que lleguen esto y le pongan todo tipo de restricción climática de paso, porque si no podrían hacer mucho más, y los matas a impuestos para después gastarse la plata y no producir absolutamente nada. A lo cual el estado de Alberta dijo, no vamos a hablar con Trump y vamos a ver si nos aceptan como estado 51. Y Venezuela se le estaba proponiendo ser estado 51 y bueno, muchísimos dijimos que sí y otros, ay no, porque entonces mi carrera política ¿dónde queda? ¿Qué tal? Bueno, dele. Bueno, y estos tipos digo, o nos separamos de Canadá y nos volvemos una de las naciones más ricas, o vamos con Estados Unidos, y usted va a ver el potenciómetro cómo sube y después hablamos. Señores, son las 6:35. Venga, Eduardo Junior, lléveselo a comerciales y regresamos con más. Por mucho tiempo hemos estado caminando dentro de nuestra misma incomodidad, aceptando vivir el miedo a lo desconocido. Cuando ocurre algo en nuestras vidas que nos paraliza produciendo suficiente dolor, es lo que nos provoca ir tras ese cambio que sabíamos necesitar. ¿Dónde está escondido nuestro propósito de vida y cómo se logra alcanzar esto? Dentro de cada uno de nosotros existe un alma que anhela cumplir con sus sueños, pero lamentablemente creencias erróneas la llevan a sentir que muere, a pesar de estar con vida.
¿estaremos aquí solo de paso? Realmente fuimos creados por un propósito. El paso por esta vida no puede ser solo sobrevivir en ella. Hay algo dentro de cada ser que desea sobresaltar y brillar. Nosotros no somos víctimas de nuestra realidad, somos los creadores de ellas. Y hasta que no nos hagamos responsables de esto y dejemos de buscar culpables, nada podrá cambiar. Deja de vivir en tu pasado y toma acción masiva hoy. Hola, soy simplemente Nancy, autora del libro 1911 de mi alma, una historia que he escrito especialmente por ti. En estas páginas te cuento cómo por medio de un viaje maravilloso hacia mi interior logré transformar mi ser, llegando a ser libre para plantar verdades dentro de mí que le dieron un giro a mi vida. La fe, la tenacidad y la resiliencia son virtudes invisibles que testifican la existencia de un alma invencible. Si tu vida ha perdido color y has olvidado para qué has venido a este mundo, este libro es para ti. Te invito a leer esta historia hasta el final. Mi deseo es que puedas como yo descubrir para qué has nacido y así puedas recuperar el entusiasmo por tu vida. Al recuperar tu verdadera identidad, regresará la confianza y verás desvanecer gigantes delante de ti y créeme que volverás a ser feliz. Mi historia es un salvavidas para aquellos que están viviendo presión emocional, angustia y desesperanza. No te rindas, créeme que hay una salida. Y es que cuando de emociones se trata, toca consultar con el dueño de tu alma. En el Doral, Unlimited Impressions and Printing. Impresión de alta calidad, atención personalizada, producción de material gráfico y publicidad impresa. Los mejores acabados y encuadernación con una creatividad absoluta. Unlimited Impressions le ofrece todo lo relacionado en impresión para su empresa. Experiencia y calidad. Llámenos al 305-468-0013 o búsquenos en las redes sociales bajo @Unlimited Impressions. En un mundo que no se detiene, tu carga necesita un socio que vaya un paso adelante. En Mar Caribe Lines nos especializamos en transportar lo que realmente importa. Un servicio de contenedores hasta proyectos industriales de gran escala. Con décadas de experiencia en sectores como petróleo, minería y energía. Carga general containerizada. Ofrecemos precisión, confianza y un alcance global. Con salidas semanales desde el sur de la Florida hacia el Caribe y el mundo, nuestra red y flota de buques especializados aseguran que tu carga llegue seguro y a tiempo. Visita nuestra página web marcaribeline.com para más información. Mar Caribe Line, shipping back to basics. Bueno, señores, y aquí estamos al aire nuevamente, Alberto Peroche en el micrófono, dándole la bienvenida a nuestra segunda parte de Cero Silencio hoy martes. Y bueno, por ahí me río porque me están diciendo del departamento técnico que hay alguien que le encantó el hecho de el murciélago chino cagón, que es no es la verdadera razón del COVID, y la verdadera razón está tapada por los canales que después Trump, como es muy malvado, Trump se la pasa demandando. Tengo entendido que ABC va a una segunda demanda por haber dicho mentiras en su noticia. Pero es que Trump, usted sabe, es muy mala gente. Pero resulta que pagan la demanda, pierden la demanda el canal porque Trump no tiene razón, pero ellos pagan, porque evidentemente no la tiene, pero ellos pagan. Ok, quiere decir que ¿por qué pagan si la razón la tuviesen ellos? Es que no la tienen, pero bueno, ellos pagan. Y como nadie anuncia de qué pagaron, pues ahí tienen. Por eso, Cero Silencio, señores, y hay miles de canales como nosotros. Sintonícenlo, mírenlo, porque antes nos llamaban conspiradores teóricos y hoy ya
ya no hay escapatoria. El que no quiere saber, el que es ignorante, es un ignorante irresponsable. La verdad está ahí, hay que buscarla y ustedes en CNN nunca se van a enterar. Ok, en NBC, en todos estos canaluchos de pura gente que está dispuesta nada más a deteriorar a Trump, no decirle la verdad y jugarle a favor a como hacían los canales en Venezuela. Por eso compraron Globovisión, por eso el Canal 8 estaba manejado por quien estaba manejado y todo el mundo estaba regalado. Ok, así mismo. Así que bueno, pero para que ustedes entiendan, por ejemplo, ok, toda aquella gente que discute en el caso venezolano, miren, ustedes quieren ver, por ejemplo, cuando dicen, y ojo, atención, porque se está discutiendo, ¿ok? Miren Carla Angola, uno de los reportes que habló con uno de los abogados, está metido en la cosa, sigue, está en la corte, va a Nueva York, sale ahí, tiene que ver con el sistema carcelario de Brooklyn, un abogado que está acostumbrado a eso, a hacer los estudios, entra y sale, y evidentemente puso en claro cuál es la situación de lo de Maduro. Y claro, y dijo, bueno, pero entonces existe una posibilidad legalmente de que puedan anularle el caso. Claro, eso es lo que están trabajando. Y Pollack, que es tremendo abogado, así, pero ¿cómo se atreve a defender? Señores, esa es la ley en Estados Unidos. Hasta el criminal más criminal imputado tiene el derecho de tener su día en corte y tiene el derecho de defenderse. Si esa defensa funciona, dirá, oye, pero qué asco. Sí, pero atención. Si esa defensa funciona es porque el tipo se pudo sacudir la situación y entonces hay un jurado y hay un juez y si dicen, bueno, pero es que la verdad que entonces, esto es así y no era así, bueno, pero entonces no es él, es otro, bueno, entonces le bajan la pena o lo que sea. Ojo, en el caso de Maduro ya lo sabemos porque una cosa es lo sentimental, físico, moral, el repudio, la simpatía, la antipatía y todo lo que es criminal. Ahora, pero atención, de que si hay errores legales en un detalle, en el manejo, en la forma protocolar, en la forma legal de presentar un caso, han habido casos donde se han salido mega narcotraficantes y han salido fuera porque el arresto no se hizo bien. Si ellos pueden probar que usted, la policía, lo sacó de su casa sin un warrant, ¿ok? Sin una orden de cateo, entraron a su casa, lo sacaron de su casa, no hay orden de cateo, lo hicieron así, entraron a su propiedad, se lo llevaron, ¿ok? Y no le leyeron el Miranda Act de usted tiene el derecho de un abogado y quedarse callado, nada, usted lo entiende, no le llegan su derecho y etcétera. Le pueden anular y lo sacan a la calle porque desde un principio el proceso está lisiado, está mal hecho. Y dice, caramba, y entonces, bueno, ahora este señor lo sacaron de otro país, lo trajeron, obviamente el Departamento de Justicia estaba detrás de eso, obviamente cuando se le pone una cantidad de dinero de ese tamaño que Estados Unidos nunca había llegado a 50 millones de dólares, se lo dejo ese tamaño para que ustedes entiendan que 50 millones de dólares jamás se había pedido por cabeza de nadie, ni del Chapo, ni de nada, cero. Este Maduro no está en el ranking número 1, ¿ok? Como el más buscado, el Al Capone del momento. Digo, y le quiero decir, uno de los hombres más buscados en el globo terráqueo era no Saddam Hussein, Obama Bin Laden. ¿Ok? Y por él se pedía, creo que 2 millones de dólares, 3 millones de dólares, una cosa así. Ojo, en aquel entonces, bueno, está bien, sí, bueno, por inflación, lo que quieran, pero estos son 50 millones de dólares. Y por Diosdado son 25. Y por padrino son 15. Ok, así que, o sea, Osama parece como que tiene que pagar un ticket de la calle, se estacionó mal y tiene unos tiquecitos acumulados de tránsito en comparación a esto. Así que para llegar a esa cifra, evidentemente el Departamento de Justicia tiene con qué, hay pruebas, hay un Pollo Carvajal que cantó, o sea que evidentemente y dio prueba de que lo que estaba diciendo era cierto y este balde le toca a Maduro. Entonces, oigan esto. Este es un reporte de qué le puede caer a Maduro como oficial parachoque número 1 en esta empresa llamada chavista. A ver, 36.800 víctimas de tortura y violencia estatal, 18.305 detenidos políticos, 10.000 ejecuciones
judiciales, 468 asesinatos en protesta, 8.000 casos registrados de violaciones de derechos humanos, 8 millones de venezolanos desplazados, ¿ok? 400 medios de comunicación censurados y cerrados, 90% de la población en pobreza, 50% de la población en la pobreza extrema, 3 elecciones presidenciales sin reconocimiento oficial o internacional y $3 al mes salario mínimo. Con esa cuenta y así, sin mencionarle, obvio, en esos asesinatos, quién era el cabecilla, quién dirigió, quién formó, quién con un micrófono delante y los mando a toditos a Tocorón. Ya se las tengo listas. Muy bien, ¿de dónde salieron de Tocorón? El Tren de Aragua. ¿Y a quién le corresponde? ¿Y es el brazo armado de quién? Ah, jefe de cartel. ¿Y cuántos muertos hay en Estados Unidos por esos carteludos? A ver, durante el periodo de Biden con una frontera abierta, lo cual es inconstitucional. ¿Ok? Ni él ni la vicepresidenta hicieron absolutamente más nada que dejar abierta la frontera y lo que es seguridad nacional, fronteras especialmente, es un deber presidencial y vicepresidencial de ese ticket. Okay. Ellos son responsables de llevar adelante. Por eso se hacen nominaciones a los diferentes departamentos, a las diferentes agencias, y sí en la agenda se destina absolutamente dinero para los cuales deben hacer ese derecho al cual tienen los americanos de ser protegidos su país, porque un país sin frontera deja de ser un país. Tan sencillo como eso. Pero como los demócratas no lo quieren oír, porque un país con frontera entonces no ganan, porque no pueden importar los votos, ¿ok? Ustedes me entienden, inconstitucional también, ¿ok? Y eso de que no les voy a dar el ID, porque evidentemente, ¿para qué identificarse para votar? O sea, solo la pregunta es tan ridícula, y a esto hemos llegado, pero estamos viviendo en un país donde los demócratas lo que quieren es decir que los hombres tienen menstruaciones y pueden quedar preñados, que le ponen los Tampax y la toalla higiénica y los tampones en los baños de los hombres, ¿okay? Entre los cuales estaba el gobernador Tim Walz, yo lo digo Tim Disney Walz, en una fantasía total, y el tipo firmó y dijo, sí, por favor, póngale los tampones. Entonces, en una de esas, impresionante, frente a una comisión del Senado, le dijimos, pero es verdad, usted ha aprobado los tampones. Sí, claro, es un resultado. Yo me he metido un tampón y tampoco me molestaba. Entonces yo dije que está bien que un hombre se meta un tampón. Pero ¿y dónde te lo metiste? Porque, perdóname, no entendí. Porque el tampón tiene una función vaginal. Ande usted a ver el loco ese donde se lo metió. Evidentemente se metió los tampones en los oídos también, porque nunca se enteró de todas las críticas y de todas las denuncias que se estaban robando miles de millones de dólares los somalíes, que también nos repagaron tanta hospitalidad, tanto bienestar, tanta ayuda a ellos que venían oprimidos de un país con hambre y vinieron acá a comer en BMW, Rolls Royce y Ferrari, Porsche a granel, a estafar a este país y hacer trampas. O sea, llega un momento que en el aeropuerto se iban maletas y en un día encontraron $700 millones cash en maletas listos para abordar los aviones. ¿Ustedes se acuerdan cuando le hacían la pregunta, ¿está usted entrando con más de $10,000? Ok, bueno, estos tipos estaban saliendo con las maletas en cash. Ok, y usted no carga interiores, sostenes ni nada, las mujeres todas enturbantadas, todas tapadas. No, esa es mi maleta, usted no tiene derecho, yo me estoy yendo. Aquí no hay nada que yo no pueda exportar. Bueno, pero usted me debería decir esta paca de millones de dónde salieron. ¿Ok? Porque por lo menos no, esto es plata americana, no, ese es mi dinero, ese es mío, usted no me lo puede tocar. O sea, los tipos se diseñan sus propias normas, todo lo que ustedes quieran. Y claro, obvio, acostumbrado a un gobierno demócrata de Biden, donde aquí entraba todo el mundo como perro por su casa, discúlpeme, ¿a qué juego queremos jugar? Entonces, ahí se las dejo también nuevamente con esto. Ustedes entrenan los cargos, los cuales es responsable esa situación. Esos son crímenes de lesa humanidad y a eso sí no hay salvación.
Ahora, cuidado, como les estaba diciendo, por un arresto mal hecho o por una eventualidad o por un detalle como que al señor en el reporte del arresto, la policía escribe, llegamos a la dirección tal, a la casa tal, la casa amarilla, ¿ok? La casa amarilla, en la esquina tal o en el cruce tal, y allí entramos, ¿ok? Bueno, resulta que la casa no era amarilla, era blanca hueso. O sea, de noche se veía como amarilla, ¿no? Está bien, ¿no? Resulta que en el día la miraron y digo, ¿pero qué dice en el reporte? Bueno, el reporte de arresto dijo que la casa era amarilla. Ah, no, está la casa equivocada. Y así sueltan a la persona porque el informe está errado. Ah, por eso uno paga un buen abogado. Porque el que se fija dice, déjame ver cómo saco este. Mi tarea es sacarla y buscarle un error al asunto y decir, bueno, pero esto no va, lo van a tener que agarrar por otra cosa. A el señor Al Capone no lo lograban agarrar por asesinato, pero lo agarraron por los impuestos. Hasta que agarraron el librito que cargaba el administrador, el contador del señor, y ahí estaba todo anotadito. Ok, y no fue por cosas ilegales entonces del licor, porque en ese momento, ok, estaba la prohibición y así es que hacía plata a granel, ok, en aquel momento era como una droga, ¿no? Ok, está bien, y bueno, no, y tampoco fue por eso, porque siendo un crimen, pero como él decía, ¿cómo que? Ok, pues bueno, pero el problema fue que en base a eso tú pagaste impuestos, ¿no? Ah, ok, para adentro. Y ahí se fue. ¿Qué tal? Eso es lo que hay, señores. Así son los países que en realidad sí tienen sus normas, tienen sus cosas y los grandes abogados están también ahí para buscar un hueco o un loophole, lo que llaman aquí, una curva que no estaba contemplada y por ahí hay una salida y la toman. Para eso le paga uno a los grandes abogados y ese tipo de cosas. ¿Que son unos delincuentes o no? No, porque de ninguna manera, esa es la ley. Es cuestión de saber la ley. Hay algunos que saben, hay algunos que encuentran, hay algunos que son tan rápidos, tan elevados, de tan conocimiento que se conocen el sistema para adelante y para atrás. Y bueno, pues, o sea, por ejemplo, quebrar en este país es legal. Es malo porque va a su crédito, porque pero eso es una forma de poder contener una quiebra donde evidentemente si usted está quebrado es porque tiene cuentas por pagar, cosas y gente que le debe recibir plata que le trabajaron y usted no le puede pagar y usted se da la quiebra. Pero el sistema de quiebra, Estados Unidos es una forma controlada de ver en qué momento y cómo para que la gente cobre lo que usted debe pagar. Y usted entrará en un plan de pago, usted verá cómo hace y es la forma de poder ver cómo acaba ese negocio y obviamente la prioridad es pagar a quien se le debe una vez que usted se haya declarado la quiebra y sus bienes puedan valer pacotilla, porque igual no los va a recibir usted. ¿Ok? Así que es una forma, pero es una forma legal. Entonces a mí me da risa cuando dice, es que Trump quebró. Sí, no, y Elon Musk lleva récord de quiebra. ¿Y cuál es el asunto? No, y Amazon, o sea, van a decir que Jeff Bezos no es, Amazon es un duro. Jeff Bezos quebró, cuando él empezó con Amazon quebró. Ajá. Ahí fue donde entendió dónde está el error y no lo volvió a cometer y hoy es uno de los hombres más ricos. Me quito el sombrero. Ok, muy bien, muy bien. O Trump que dijo, bueno, es que yo pago impuestos, pago menos, pero es que para eso tengo abogado que me dice si lo declara de esta manera y si usted hace esto y debido a la edad que usted tiene, entonces si esto lo hace así, si esto lo pone en un trust, si esto usted lo declara con una compañía de esta manera, si el propósito es pero haciendo esto y haciendo este tipo de adelanto y si usted lo declara en esta fecha y no lo declara en la otra y si usted lo hace antes del matrimonio o después del matrimonio, mire las diferencias. Okay. Usted se llega a morir, pero si usted tiene esto establecido de esta manera y protegido de la otra, usted paga un quinto de lo que debería pagar. Es un delincuente, es un desgraciado, es un ladrón. ¿Perdón? Lo que pasa es que la gente no termina y los demócratas no dicen la verdad. En Nueva York, por ejemplo, el paupérrimo Mandam, que los ricos tienen plata y hay que cobrársela. Bueno, los ricos dijo, si yo ya pago más del 50 y tanto % de la cuenta de este pueblo y de esta ciudad, me va a sacar más plata. Donde hay gente que no paga absolutamente nada, ¿ah? Porque no tienen cómo. Okay, pero el que tiene, tiene.
aparte las donaciones, que entonces cuando da donación en billones de dólares, ¿ok? En billones de dólares, ¿ok? Y eso se descuenta del pago de los impuestos. ¿Ah? Y entonces se lo da usted a una causa. Entonces hace un hospital, usted hace algo. Eso es bienestar de la gente. Pero él no paga impuestos. Porque le sacaron lo del pago y este señor gana tanto y paga así de poquito. Así de verdad. Y ese poquito, tú entendiste con cuántos ceros se escribe de todas formas. Bueno, pero él debería pagar más. Dice quién, si está amparado por la ley y lo hace legalmente, y eso está diseñado en la ley. Lo que pasa es que hay que saberla. Es tan sencillo como eso. ¿Ok? Igualito como hay una ley que dice que si usted recibe esto, aquello, lo otro y todo, y usted no tiene un sueldo mayor de aquello, usted está por debajo de un bracket, usted no paga, porque no tiene cómo. ¿Ok? Pero entonces ahí la ley sí lo ampara. ¿O porque usted no paga? Porque si yo le saco la cuenta, usted no paga. Usted que critica tanto, ¿por qué no paga? A ver. Bueno, porque, mire, yo no gano lo suficiente, la ley dice que aquí, allá y todo. Está claro, claro. Eso es también contraproducente, porque por un lado está bien que no pague si no tiene cómo, y por el otro lado, ok, pero no tengo cómo. Entonces, para demostrar que no tengo cómo y no pagar, yo después me hago mi trabajito por otro lado, por trampita, porque cuando después me ofrecen un trabajo, en cambio de puro beneficio que no me lo pueden contabilizar, porque son grants y son ayudas del gobierno para mantenerme en líder, y no me van a hacer pagar por las estatiques, por los food stamps y todo lo demás, yo que vivo tan así. Entonces ellos sobreviven, se les paga parte del alquiler, casi todo, sección 8 y todos esos beneficios. Y cuando uno dice, mire, llega el político y dice, vamos a distribuirles para que hagan trabajo y puedan trabajar y le vamos a buscar para que vivan dignamente, no quieren. ¿Por qué? Porque ellos se hacen su trabajito o otras cosas por ahí, no lo declaran, viven igual, mucho mejor, el resto se lo regalan, lo chupan, se benefician, cosas que perderían si pasan un bracket donde les toca trabajar, sudar duramente, ¿para qué? Para que se lo lleve el Estado. No, pónganse ustedes de ese lado también. Pero cuando el discurso es así, dice, sí, claro, tienen razón, pero al rico no. El rico tienes que seguir, pero si ya pagó, ¿cuántas veces tiene que pagar? Ahí está el punto. Y de paso, al final, el rico, cuando entiende que la cosa no es allí, hay otros estados que se la ponen mucho más fácil. Florida. Welcome to Sunshine, Florida. ¿Ok? Así mismo. Cuando no hay huracán, este es el mejor sitio. ¿Le parece? Donde lo ayudan, donde le dan un corte chévere, donde el clima es mejor, pero no solo el clima ambiental, sino que está chévere el Estado. Me ayudan, me aupan, me dan incentivos, esto y aquello. Esto es un buen ambiente para competir, producir y vivir bien. Hay seguridad, hay policía, estas son conservadores, aquí los locos no lo ven mucho en la calle y el que se ponga con pendejada simplemente está en el estado equivocado. Ahí es donde ven ustedes el éxodo de todos los países, de todos los estados, que si se dividieran serían países de los que manejan. Desafortunadamente se lo roban y lo malgastan, como por ejemplo California, Minnesota y todos esos estados que con mucho orgullo votan demócratas porque ellos son liberales, como sus abuelos, como sus padres, como todos. Ellos son hippies, tienen 20 anillos pegados de la nariz, ellos fuman marihuana, ellos no están de acuerdo, ellos abortan por lo menos una vez al año porque chévere, no importa, ok, está bien, es constitucional, ok, diviértete. Y a ese punto se mudan para los estados conservadores, que sí funcionan con todas las normas reversas por las cuales ellos votan, y después vienen para acá y tratan de votar por más de lo mismo cuando se fueron de esos lados. Señores, me dan la señal y me dicen que eso es todo por hoy, pero bueno, ya vamos a ver. Parece que hay una fecha para la llegada a Venezuela de María Corina después de varios compromisos. Veremos, pica, se extiende y la presión sigue para poder llamar a elecciones. Vamos a ver la gran Dinora, y digo gran Dinora porque habla muy bien, y la verdad, digo, yo vengo con instrucciones precisas y hay que hablarlo. Ella sabe con quién está hablando y hay que buscar gente decente para tener un CNE que se pueda. ¿Ok? Fíjense que Colombia, con toda la porquería que había, el voto es manual, cristalino, y del voto exterior también se salvó
el tigre y se salvó Colombia. Vamos a ver que no entren en cauce violento, ya están llamando a la calle para armar rollo, pero no hay de dónde, esperemos que no. Y las declaraciones de la Espriella y su segundo es que el segundo día que entran en la oficina empiezan a rociar los campos de coca y empieza la gran batalla. No la tiene fácil, pero el pueblo se tiene que unir y tiene que dar ese chance demócrata. Viva Colombia, los felicito y para adelante. Gracias, esto fue Cero Silencio por hoy. Muchísimas gracias. Eduardo Junior en cabina, gracias, llévatelo. Regresamos mañana con muchísimo más. Doral Voice Radio, Alberto Peroch, Cero Silencio. Gracias. Doral Voice es la radio oficial del Doral, con una variedad de programas que ofrecen información, noticias, entretenimiento, deportes y mucho más a toda la comunidad del Doral y el sur de la Florida. Seguimos creciendo con nuestros reporteros en la calle y la participación de nuestra comunidad. Síguenos en las distintas plataformas y redes sociales, la página web, nuestras aplicaciones. Doral Voice Radio, una radio real haciendo comunidad.